Bienvenidos a la lectura de 2 de Samuel 21, 22, 23 y 24. Buenas noches amigos, hoy sigue siendo lunes 13 de julio 2026. Pasan 53 minutos de las 22 horas y vamos a seguir leyendo la Biblia. 2 de Samuel 21 nos toca, ahora bien, dicen los días de David hubo una época de hambre que duró 3 años seguidos. Así que David consultó a Jehová y Jehová contestó: Saúl y los de su casa son culpables de derramar sangre, porque él mató a los gabonitas. Por cierto, los gabonitas no eran de los israelitas, sino de los amorreos que quedaban. Los israelitas habían jurado dejarlos con vida, pero Saúl intentó acabar con ellos por el fervor que sentían por el pueblo de Israel y Judá. De modo que el rey llamó a los gabonitas para hablar con ellos. David les dijo a los gabonitas: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos por nuestros pecados, para que ustedes bendigan la herencia de Jehová? Los gabonitas le contestaron: ni la plata ni el oro pueden compensar que nos hicieron Saúl y los de su casa, y tampoco podemos matar a nadie en Israel. A lo que él dijo: pídanme lo que quieran, y yo lo haré. Ellos le dijeron al rey: aquel hombre exterminó a los nuestros y planeó eliminarlos por completo del territorio de Israel. Así que queremos que nos den a 7 de sus hijos. Colgaremos sus cadáveres delante de Jehová en Gibea de Saúl, el escogido de Jehová. El rey dijo: yo se los entregaré. Pero el rey le tuvo compasión a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, debido al juramento que David y Jonatán, el hijo de Saúl, se había hecho delante de Jehová. El rey eligió a Armoni y Mefiboset, los 2 hijos de Rispa, hija de Aya, que ella había tenido con Saúl, y a los 5 hijos de Mical, hija de Saúl, que ella había tenido con Adriel, hijo de Barzilai el meholatita. Luego se los entregó a los gabonitas, y ellos colgaron sus cadáveres en la montaña delante de Jehová. Los 7 murieron juntos. Los mataron en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Después Rispa, hija de Aya, tomó tela de saco y la extendió sobre la roca. Se quedó allí desde el comienzo de la cosecha hasta que desde los cielos cayó lluvia sobre los cuerpos. No permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día, ni que los animales salvajes del campo se les acercaran de noche. A David le contaron lo que había hecho la concubina de Saúl, Rispa, hija de Aya. Así que David fue a buscar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán. Los tenían los líderes de Jabe-Jalá, quienes los habían robado de la plaza de Bet-San, donde los filisteos los habían colgado el día en que los filisteos derrotaron a Saúl en Gilboa. Él se trajo de allí los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, y también recogieron los huesos de los hombres que fueron ejecutados. Entonces enterraron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Selá, en la tumba de su padre Quis. Tan pronto como hicieron todo lo que el rey había mandado, Dios escuchó las súplicas de ellos a favor del país. Una vez más estalló la guerra entre los filisteos e Israel, así que David bajó con sus siervos y peleó contra los filisteos, pero empezó a sentirse muy cansado. Uno de los descendientes de los Refaín, llamado Isbi-Benot, que tenía una lanza de cobre que pesaba 300 ciclos y una espada nueva, quiso matar a David. Enseguida Abisai, hijo de Zeruya, vino a salvarlo. Atacó al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron al rey: ya no saldrás más a la batalla con nosotros, para que no apagues la lámpara de Israel. Después de esto volvió a estallar la guerra con los filisteos en Gob. En esa ocasión, Sibecai, el Usaitita, mató a Saf, descendiente de los Refaín. Otra vez estalló la guerra con los filisteos en Gob, y Elanán, hijo de Jare-Oregim, el Betlemita, mató a Goliat el Gitita, que tenía una lanza cuyo palo era como el rodillo de un telar. Y de nuevo estalló una guerra. Estalló en Gat, donde había un hombre de tamaño extraordinario, con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Este también era descendiente de los Refaín. Como no dejaba de desafiar a Israel, Jonatán, hijo de Simei, hermano de David, lo mató. Estos 4 eran descendientes de los Refaín en Gat y murieron a manos de David y sus siervos. Capítulo 22. Y David le dirigió a Jehová las palabras de esta canción. El día en que Jehová lo rescató de las manos de todos sus enemigos y de Saúl, él dijo: Jehová es mi peñasco, mi fortaleza, mi libertador, mi Dios es mi roca, en quien yo me refugio, mi escudo, mi poderoso Salvador, mi refugio seguro y mi lugar a donde huir, mi Salvador. Tú eres el que me salva de la violencia. Yo llamo a Jehová, quien merece alabanza, y seré salvado de mis enemigos. Las olas de la muerte rompían a mi alrededor. Una inundación repentina de hombres despreciables me aterraba. Las sogas de la tumba me rodeaban, las trampas de la muerte me amenazaban. En mi angustia llamé a Jehová, seguí llamando a mi Dios. Entonces desde su templo oyó mi voz. Mis gritos de auxilio llegaron a sus oídos. La tierra empezó a sacudirse y a tambalearse. Los cimientos de los cielos temblaron y se sacudieron porque él se había enfurecido. Bien, me encanta porque
David, nosotros fuimos leyendo toda la historia de David, cómo él iba pudiendo con todos los enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Y cómo él iba protegiendo a ese pueblo, los amaba, a los judíos, ¿no? Primeramente. Y no es que no tenía miedo, porque acá dice que él tenía miedo de morirse todo el tiempo, pero sin embargo también reconoce que en ese miedo absoluto que tenía, ese terror que iba teniendo, Jehová le iba dando el valor para seguir adelante y lo iba rodeando con sus brazos, por decirlo así, y lo iba protegiendo, ¿no? Se sentía como realmente un instrumento en las manos de Dios, pero no por sentirse un instrumento en las manos de Dios era todo valor y sí, yo puedo con todos, no, estaba angustiado, tenía miedo, ¿sí? Acá dice el 8, la tierra empezó a sacudirse y a tambalearse, los cimientos de los cielos temblaron y se sacudieron porque él se había enfurecido, o sea, se daba cuenta que cuando a él lo atacaban por demás o injustamente, Jehová estaba enojado contra las personas que querían herir a David, ¿sí? De su nariz subía humo y de su boca salía un fuego voraz. De él salían brasas encendidas. Hizo que los cielos se inclinaran mientras él descendía, y había oscuros nubarrones bajo sus pies. Vino volando montado en un querubín. Apareció sobre las alas de un espíritu. Entonces, como un refugio, puso oscuridad a su alrededor, aguas oscuras y nubes espesas. Del resplandor que había ante él salieron brasas ardientes. Entonces Jehová empezó a tronar desde el cielo. El Altísimo hizo que se oyera su voz. Acá, cada vez que llueva, entonces ahora no vamos a pensar que es simplemente una lluvia. Cuando llueve y empieza a tronar, es como que nos da un poco de pánico a todos, ¿o no? Tengamos la edad que tengamos, y es como que, uy, mamita querida, decimos. Pero en realidad sí, acá está mostrando David que a sus ojos, hace 3.000 años atrás, 4.000 años atrás, era la voz de Jehová que estaba sacudiendo de repente no toda la tierra desde los cielos. Y nosotros lo tenemos que ver de esa manera. Si creemos en Dios, el que Dios creó el cielo y la tierra, también podemos ver cómo Dios se comunica con nosotros a través de los truenos, a través de todas las cosas que están sucediendo, como para que nos pongamos las pilas y hagamos las cosas que tenemos que hacer para mostrar que estamos de su lado en cuanto a la cuestión de la soberanía, en cuanto al derecho que Él tiene de manejar nuestras vidas, por decirlo así, o de darnos una guía y de nosotros someternos a su voluntad, ¿sí? Disparó sus flechas y así los dispersó, también rayos, y sembró el caos entre ellos. El fondo del mar quedó a la vista, los cimientos de la tierra quedaron al descubierto por la reprensión de Jehová, por el resoplido de su nariz. Él extendió la mano desde lo alto, me agarró y me sacó de aguas profundas, me rescató de mi poderoso enemigo, de los que me odiaban, que eran más fuertes que yo. Ellos me atacaron en el día de mi desgracia, pero Jehová fue mi apoyo. Me sacó a un lugar seguro, me rescató porque estaba contento conmigo. Jehová me recompensa de acuerdo con mi rectitud, me paga de acuerdo con la inocencia de mis manos, porque he seguido los caminos de Jehová y no he cometido el mal de abandonar a mi Dios. Tengo presentes todas sus decisiones judiciales, no me desviaré de sus estatutos, seguiré siendo intachable delante de él. Él estaba decidido a hacer lo que Jehová quisiera que él haga, ¿sí? Era la voluntad de Jehová y más nada, y eso nosotros tenemos que estar decididos a hacer, lo que Jehová quiere que hagamos. Me cuidaré de cometer cualquier error, que Jehová me pague de acuerdo con mi rectitud, de acuerdo con mi inocencia delante de él. Al que es leal, tú le demuestras lealtad. Al hombre intachable lo tratas de forma intachable. Con quien es puro, tú te muestras puro, pero con el retorcido te muestras astuto, porque salvas a los humildes, pero tu mirada desaprueba a los arrogantes y los rebajas, porque tú eres mi lámpara, oh Jehová. Es Jehová quien alumbra mi oscuridad. Con tu ayuda puedo atacar a una banda de saqueadores, con el poder de Dios puedo escalar una muralla. El camino del Dios verdadero es perfecto. Las palabras de Jehová son puras. Él es un escudo para todos los que se refugian en él. Porque, ¿quién es Dios aparte de Jehová? ¿Quién es una roca aparte de nuestro Dios? El Dios verdadero es mi sólida fortaleza y Él hará perfecto mi camino. Él hace que mis pies sean como los de un ciervo. Me mantiene firme en las alturas. Él entrena mis manos para la guerra. Mis brazos pueden tensar un arco de cobre. Tú me das tu escudo de salvación y tu humildad me hace grande. Ensanchas el camino ante mis pasos. Mis pies no resbalarán. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré. No volveré hasta que sean eliminados. Los eliminaré y los aplastaré. Para que no se levanten, caerán.
bajo mis pies. Tú me equiparás con fuerzas para la batalla. Harás que mis opositores se desplomen ante mí. Harás que mis enemigos huyan de mí en retirada. Acabaré con los que me odian. Ellos claman por ayuda, pero no hay nadie que los salve. Incluso claman a Jehová, pero Él no les contesta. Y esto es muy... Yo muchas veces me pongo a pensar, ¿no? Dentro de la congregación también a veces uno tiene enemigos, ¿no? O alrededor de la casa de uno también, ¿o no? Muchas veces, ¿no? Hay muchas personas que estamos sufriendo hostigamiento o acoso, ¿no? Por audios molestos, por ruidos molestos, ¿no? Hay gente que parecería que de verdad son ellos solos en el barrio, ¿no? O son los dueños de la cuadra, ¿no? Y entonces a propósito parecería que todos los días, pero todos los días lo mismo audios, los mismos ruidos, el mismo fastidio de hasta no sé si con un dron o qué, porque todo esto, todo lo que es tecnología está en las manos de todo el mundo y por hoy, ¿no? Cualquier loquito puede agarrar y comprarse un dron y molestar o invadir el espacio del vecino. Y entonces, no, yo digo, pero se supone que ellos también aprendieron de Dios, que bueno, ahora quizás no están activos, pero en algún momento fueron testigos, ¿no? O van a alguna iglesia, ¿no? Se supone que todos creemos en Dios y que todos estamos esperando el fin y que mucha gente vamos diciendo que vamos reconociendo que estamos ya está, que esto se termina. Y sin embargo, o sea, ¿qué onda, no? Pero yo te estoy orando a vos, Dios, Jehová, le digo, ¿no? Y pensar que tal persona que me odia y que me hizo la vida imposible en toda parte, también te está orando a vos, porque si no, ¿de dónde saca las fuerzas para ir a las reuniones, para estar haciendo todo el esfuerzo posible como para no sé, para molestar o para no dejarme avanzar o cerrarme las puertas de los hospitales o las puertas de la educación o de lo que sea que se me ocurra a mí hacer, ¿no? Y mirá lo que dice acá este texto, ¿no? Ellos claman por ayuda, pero no hay nadie que los salve, incluso claman a Jehová, pero Él no les contesta. Entonces, esta es la respuesta, ¿no? Cuando uno se pone a pensar que somos, ¿no? Amigos, enemigos, que le estamos orando al mismo Dios. Y entonces nos damos cuenta que Jehová, las oraciones de esas personas hipócritas, no las escucha jamás. El 43 dice: los moleré hasta dejarlos tan finos como el polvo del suelo. Los pulverizaré y los pisotearé como el lodo de las calles. Tú me salvarás de las críticas de mi pueblo. Me protegerás para que sea cabeza de naciones. Un pueblo que no he conocido me servirá. Extranjeros vendrán arrastrándose ante mí. Los que oigan sobre mí harán que me obedezcan. Los extranjeros perderán el valor, vendrán temblando desde su fortaleza. Jehová vive, alabada sea mi roca. Que sea enaltecido mi Dios, la roca de mi salvación. El Dios verdadero sale a vengarme, pone a los pueblos bajo mi dominio, me rescata de mis enemigos. Tú me elevas por encima de los que me atacan, tú me salvas del hombre violento. Por eso te daré las gracias entre las naciones, oh Jehová, y le cantaré alabanzas a tu nombre. Él realiza grandes actos de salvación a favor de su rey. Le muestra amor leal a su ungido, a David y su descendencia para siempre. 23. Estas son las últimas palabras de David. Las palabras de David, hijo de Jesé. Las palabras del hombre que fue enaltecido, el ungido del Dios de Jacob y el agradable cantor de las canciones de Israel. El Espíritu de Jehová habló por medio de mí. Sus palabras estuvieron en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo: cuando el que gobierna la humanidad es justo y gobierna con temor de Dios, eso es como la luz de la mañana cuando brilla el sol, como una mañana sin nubes. Es como el resplandor después de la lluvia, que hace brotar hierba de la tierra. ¿No es así mi casa ante Dios? Porque Él ha hecho conmigo un pacto eterno, bien detallado y seguro. Ese pacto significa mi salvación total y todo mi placer. ¿No es por eso por lo que Él la hace florecer? Pero las personas despreciables son desechadas, como las zarzas, que no se pueden agarrar con la mano. Para que un hombre las toque, debe estar equipado con un arma de hierro y el palo de una lanza, y deben quemarse por completo con fuego allí donde estén. Estos son los nombres de los guerreros poderosos de David. José Basebet, en un taquemonita, el líder de los tres. En una ocasión mató 800 hombres con su lanza. Después de él estaba Eleazar, hijo de Dodó, hijo de Ahoy. Él también era uno de los 3 guerreros poderosos que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos. Los filisteos se habían reunido allí para la batalla y, cuando los hombres de Israel se retiraron, él se mantuvo en su posición y mató a filisteos hasta que se le cansó el brazo y se le quedó la mano rígida de tanto agarrar la espada. Jehová les dio una gran victoria aquel día, y los soldados iban detrás de él,
para quitarles a los muertos las cosas de valor. Después de él estaba Samá, hijo de Agé, el Ararita. Cuando los filisteos se reunieron en Lei, donde había un terreno sembrado de lentejas, los soldados huyeron de los filisteos, pero él mantuvo su posición en medio del campo y lo defendió matando a los filisteos, y así Jehová consiguió una gran victoria. 3 de los 30 jefes bajaron durante la época de la cosecha a ver a David en la cueva de Adulam. Una tropa de filisteos estaba acampada en el valle de Refaim. David estaba en el refugio y había un puesto de avanzada de los filisteos en Belén. Entonces David expresó este deseo: si tan solo pudiera beber un poco de agua de la cisterna que está junto a las puertas de Belén. Ante esto, los 3 guerreros poderosos entraron por la fuerza en el campamento de los filisteos, sacaron agua de la cisterna junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero él se negó a beberla y la derramó para Jehová. Dijo: oh Jehová, yo jamás haría esto. ¿Cómo podría beber la sangre de estos hombres que fueron y arriesgaron sus vidas? Así que se negó a beberla. Estas son las cosas que hicieron sus 3 guerreros poderosos. Abisai, hermano de Joab, hijo de Zeruyá, era el líder de otros 3. Él mató a 300 hombres con su lanza, y su fama era como la de los 3. De estos otros 3, él destacaba más y era el jefe, pero no llegó al nivel de los 3 primeros. Benaya, hijo de Jehoiada, era un hombre valiente, que hizo muchas hazañas en Kafsel. Mató a los 2 hijos de Ariel de Moab, y en un día de nieve se metió en una cisterna y mató a un león. También mató a un egipcio de tamaño extraordinario. Él solo llevaba un palo, mientras que el egipcio tenía una lanza en la mano. A pesar de eso se enfrentó al egipcio, le arrebató su lanza y con ella lo mató. Estas son las cosas que hizo Benaya, hijo de Jehoiada, y su fama era como la de los 3 guerreros poderosos. Ahora bien, aunque él destacaba todavía más que los 30, no llegó al nivel de los 3. Sin embargo, David los puso al mando de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, era uno de los 30, al igual que Elanán, hijo de Dodó de Belén, Samá el Arodita, Elicá el Arodita, Elés el Paltita, Irá, hijo de Iques el Tecoita, Abiezer el Anatotita, Mebunai el Usatita, Salmón el Agutita, Maraí el Netofatita, Eleb, hijo de Baná el Nefotatita, el Netofatita, Da, hijo de Ribai de Gibea, de los benjaminitas, Benaya, un piratonita, Idai de los torrentes de Gas, Abialbón el Arbatita, Asmavet el Barumita, Eliabá el Salbonita, los hijos de Jasén, Jonatán, Samá el Ararita, Ayán, hijo de Azarar el Ararita, Elifelet, hijo de Asabai, hijo del Macatita, Elián, hijo de Aitofel el Gilonita, Erró el Carmelita, Parai el Arbita, Igal, hijo de Natán de Sobá, Bani el Gadita, Selec el Amonita, Narai el Velotita, el escudero de Joab, hijo de Zeruyá, Irá el Itrita, Gareb el Itrita y Urías el Itita, en 37 en total. De todas estas personas que mencionan acá, nosotros algo leímos, pero la verdad, en este momento solamente me acuerdo de Joab, ¿no? Como al final lo traicionó, hizo lo que se le dio la gana, pero también fue el que le puso los pies sobre la tierra cuando mataron a su hijo Absalón. Y me acuerdo de Aitofel, que era una persona que es como que era lo que él decía, se consideraba como la voz de Jehová, ¿no? Y también era una de las personas que, no sé si era él, Aitofel, o era Usai, el que le dio malos consejos a Absalón, ¿no? Y era como que llevaba y traía, ¿no? Porque en realidad Aitofel creo que era el amigo de David, que se hizo pasar por enemigo de David para ver David en qué andaba su hijo, ¿no? Para tenerlo controlado o para ir cuidando su vida, preservando su vida. 24 y terminamos. Dice: Jehová volvió a enfurecerse con los israelitas cuando alguien hizo que David actuara en contra de ellos, diciéndole: anda, haz un censo de Israel y Judá. Así que el rey le dijo a Joab, el jefe del ejército que estaba allí con él: hazme el favor de ir por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y registrar el pueblo para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le dijo al rey: que Jehová tu Dios multiplica el pueblo por 100, y que mi señor el rey lo vea con sus propios ojos. Pero ¿para qué quiere mi señor el rey hacer algo así? Sin embargo, las palabras del rey pudieron más que las de Joab y los jefes del ejército. Así que Joab y los jefes del ejército salieron de la presencia del rey para registrar al pueblo de Israel.
Cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, a la derecha de la ciudad que está en medio del valle, y fueron en dirección a la tierra de los Gaditas y luego a Jazer. Después fueron a Galat y a la tierra de Tatim, Otzin, siguieron hasta Dan-Han y giraron hacia Sidón. Entonces fueron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos y finalmente acabaron en el Negev de Judá, en Berseba. Así recorrieron todo el país y llegaron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Mirá lo que duró el censo que hizo. Absurdo, ¿no? Porque Jehová le dijo que no quería ningún censo. Joab entonces le dio al rey el número de los que fueron registrados. Israel tenía 800.000 guerreros armados con espada y Judá contaba con 500.000 hombres. Mirá, eran casi iguales. Yo pensé que la tribu de Judá era mucho más chica que la tribu de Israel, ¿viste? Porque Israel eran como, ponele, los de la tribu de Israel eran los 10 hermanos, ¿no? Y Judá era el segundo hermano, ¿no? Sería el segundo hijo de Jacob, ¿no? Y de Lea. Pensé que eran mucho más chicos, pero no, mirá, eran casi iguales. Bueno, el 10 dice, pero después de haber contado al pueblo, David sintió que su corazón lo condenaba. ¿Viste? Cuando haces una cosa que no tenés que hacerle, de ay Dios, ay, perdóname, ¿viste? Bueno, pero ya era tarde, y le dijo a Jehová, he pecado muchísimo haciendo esto. Ahora, por favor, Jehová, perdona el error de tu siervo, porque me he portado como un estúpido. Cuando David se levantó por la mañana, el profeta Gad, el hombre de visiones de David, recibió este mensaje de Jehová. Ve y dile a David, esto es lo que dice Jehová. Te doy 3 opciones. Elige lo que prefieras que te haga. Así que Gad se presentó ante David y le dijo, ¿qué prefieres? ¿7 años de hambre en el país? ¿3 meses huyendo de tus enemigos mientras te persiguen? ¿O 3 días de epidemia en el país? Ahora piénsalo bien y dime qué debo contestarle al que me envió. Jehová es tan amoroso, pero tan amoroso, ¿no? Que era como, no te quiero castigar, pero te tengo que castigar, ¿no? David le responde a Gad, esto es muy duro para mí. Prefiero que caigamos en manos de Jehová, porque su misericordia es grande. Se daba cuenta que Jehová estaba siendo muy bueno con él, a pesar de su terrible desobediencia, ¿no? Pero no quiero caer en manos de ningún hombre. Entonces Jehová mandó una epidemia a Israel, que duró desde la mañana hasta el tiempo fijado, y murieron 70.000 personas, desde Dan hasta Berseba. Cuando el ángel extendió la mano hacia Jerusalén para destruirla, Jehová sintió pesar por aquella calamidad y le dijo al ángel que estaba destruyendo el pueblo, ¡basta! Baja ya la mano. El ángel de Jehová estaba cerca de la era de Arauna, el Jebuseo. Cuando David vio al ángel que estaba hiriendo el pueblo, le dijo a Jehová, soy yo el que ha pecado, soy yo el que cometió el error. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho ellas? ¿No? Se acordaba de lo que le había dicho Natán cuando él había mandado matar al esposo de Barseba, ¿no? ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, por favor, haz que tu mano me castigue a mí y a la casa de mi padre! Así que aquel día Gad fue a ver a David y le dijo, sube y hazle un altar a Jehová en la era de Arauna, el Jebuseo. Y David subió tal como le dijo Gad y tal como le había ordenado Jehová. Cuando Arauna miró hacia abajo y vio venir el rey y a sus siervos, enseguida salió y se inclinó rostro a tierra ante el rey. Arauna preguntó, ¿por qué ha venido mi señor el rey a ver a su siervo? David le respondió, he venido a comprarte la era para construirle un altar a Jehová y que así se detenga el azote contra el pueblo. Pero Arauna le dijo a David, que mi señor el rey se la quede y que ofrezca lo que quiera, que tienes las reses para la ofrenda quemada y el trillo y los aparejos de las reses para que te sirvan de leña. Yo te doy todo esto, rey. Lo amaban a David, eso también me encanta porque todos lo amaban, lo querían tanto, ¿no? Yo te doy todo esto, rey. Y Arauna también le dijo, imagínate, una persona que te da la paz de tus enemigos, o sea, tus enemigos toda la vida odiándote y toda la vida haciéndote la vida imposible. Y entonces, ¿no? En agradecimiento, ¿cómo no lo iban a amar? Si les daba paz al pueblo. Dice, y Arauna también le dijo, que Jehová tu Dios te bendiga. Sin embargo, el rey le contestó, y a Arauna, no, yo no tengo que pagar, yo tengo que pagarte por ella. No voy a ofrecerle a Jehová mi Dios sacrificios quemados que no me han costado nada. Así que David, yo te doy todo esto, rey. Y Arauna también le dijo, que Jehová tu Dios te bendiga. Sin embargo, el rey le contestó a Arauna, no, yo no tengo que pagarte por ella. No voy a ofrecerle a Jehová mi Dios
sacrificios quemados que no me han costado nada. Así que David compró la era y las reses por 50 ciclos de plata. Y David le construyó allí un altar a Jehová y le ofreció sacrificios quemados y sacrificios de paz. Entonces Jehová escuchó los ruegos por el país y el azote contra Israel se detuvo. Bien, vamos a seguir aprendiendo un poco más, creo que de David todavía, en el libro de los Reyes. Pero hasta acá. Sí, terminamos otro libro más de los 66 que tenemos que leer. Así que ya leímos un Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel y 2 Samuel. Y ya hicimos 10 libros. Nos faltan 56. Ahora vamos a escuchar la canción 91, que se titula Una hora de amor. Escuchamos y terminamos. Qué día tan especial, querido Padre Celestial, escucha nuestra voz, por favor, Rey universal. Nos diste tu bendición durante esta construcción, y hoy tenemos ya un lugar de adoración. Qué privilegio tan hermoso fue esta obra de amor. Queremos darte siempre honra y proclamar tu majestad, amado Dios. Recuerdo con emoción las caras de satisfacción y los amigos que llevaré en mi corazón. Tu santa fuerza, Señor, nos dio poder y nos unió, y todo fue por ti, para ti, nuestro Creador. Qué privilegio tan hermoso fue esta obra de amor. Queremos darte siempre